Imagínate cuando nosotros vinimos a Venezuela a quedarnos en el 88, en febrero cuando llegamos, vinimos con Raúl David, que nació en Paraguay. Raúl David todo el camino desde que salimos de Paraguay a Buenos Aires acá, andaba con un perrito, tenía como 5 o 6 años David. Perrito, y siempre andaba con un perrito de peluchito de trapo, no sé qué, y siempre andaba con un peluche. Entonces siempre andaba diciendo David todo el viaje: mi perrito, mi perrito, mi perrito. Y Paola, que estaba pequeñita, todavía no había cumplido el año, tenía como 10 meses. Y Giovanni, que venía en el vientre de Elba. Es hecho en Paraguay y ensamblado en Venezuela. Imagínate, y hoy Giovanni me presenta a mí, ¿cómo es? Vio que vale el esfuerzo invertir en generaciones. Tomen asiento. Como hay tanta gente hoy, porque Dios los ha traído, les voy a pedir que hagan un esfuerzo, que los niños usted los pueda tener. De lo contrario, lo vamos a mandar a Javier que haga una iglesia infantil hoy. Voy a esperar un minutito como para que los servidores puedan ayudar a ubicar en algunos asientos los que están de pie. Aleluya. Ok. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Dice así: era Moisés, Deuteronomio 34, 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. En el libro de Josué, capítulo 13, versículo 1, dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo,
pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Para poseer, prohibido envejecer. Los días que vivimos, lo hemos repetido en estos últimos 2 años, son días determinantes, días tremendamente decisivos, desafiantes, diferentes, inusuales, únicos, sumamente acelerados. Yo voy a transmitir esta palabra con mucha responsabilidad y respeto al Señor y a su iglesia. Dios, desde el año 2006, yo ahora que miro hacia atrás, yo me doy cuenta que el 2006 para CCN y para nosotros y para mi persona y mi casa fue un año determinante, bien decisivo. 2006 Dios me habló de cosas puntuales, me habló de expansión, me habló de tierra y me habló de gente cuando no teníamos ni expansión, cuando la gente se me estaba yendo y no tenía tierra. Yo predicaba eso y Dios me dio ciertas palabras en el 2006 que marcaron, y yo ahora mirando hacia atrás me doy cuenta que fue un año sumamente determinante por las cosas que Dios nos habló y que se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Y en el 2006 Dios nos comenzó a hablar acerca de que si queríamos poseer, teníamos que prestar atención a algunos personajes bíblicos que se volvieron viejos y perdieron su filo. Y ahora, al llegar el 2012, a nosotros nos consigue en todo un proyecto nacional e internacional de Casa de Paz, nos consigue en abril de este año penetrando en el mercado, nos consigue que en los primeros 3 meses de este año Dios nos regaló un brazo para entrar en la administración pública, un bebé nuevo que se llama Nuvipa, Nueva Visión para mi país, que se logró en base a un sentir que comenzó en mayo del año pasado, y que las cosas que Dios hizo y que logramos, la única explicación es que Dios estuvo en eso, especialmente cuando tuvimos que recolectar las firmas en 4 días. Y CCN en 4 días demostró que teníamos ya una maquinaria por medio de las casas de paz, porque todos los ministerios de alianza estratégica recogieron en esos días 5.000 firmas, o en ese tiempo, y nosotros en 4 días 55.000. Entonces yo me doy cuenta que estamos en un tiempo muy especial. Y yo voy a dar esta palabra que del 2006 Dios nos comenzó a entregar, y la voy a entregar con la seriedad del caso, porque para poseer está prohibido envejecer en la fe. Dios le dijo a Josué, siendo ya Josué viejo, entrado en años, Dios le dijo: el problema que yo tengo con esto, Josué, es que tú ya eres viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. El problema de volverte viejo en la visión, en la fe, te puede poner fuera de todo lo que viene para el mundo, para el ministerio, para la iglesia, a través del reino de Dios. Nosotros hay palabras importantísimas que usted y yo nunca deberíamos tomarlas a la ligera, y este seminario, comenzando desde el martes en la noche, todo lo que ocurrió ayer y todo lo que ocurrió esta mañana, por eso es que tuvimos que hacer un cambio.
desde que comenzó Marcelino a hablar y luego en la predicación tan llena de unción y de gloria que tuvimos con Raúl David, yo me sentía que si daba el recreo ahí pecaríamos. Por eso tuvimos este tiempo de continuar y después con Eliezer, que nos habló acerca de la preadolescencia. Palabras tremendísimas, importantísimas. Y hay palabras que nosotros tenemos que nunca tomarlas a la ligera cuando Dios nos está hablando. Esas palabras son: nunca pierdas la visión, no importa tu edad física. Dice la Biblia que Moisés era de edad de 120 años cuando murió y sus ojos nunca se oscurecieron, nunca perdió la visión. Marcelino esta mañana con la premura del caso nos hablaba acerca de rechazar el espíritu de estupor que nos hace perder la visión. No importando tu edad, porque hay gente que llega a ciertos logros en un tiempo y siente que ya cumplió y comienza a envejecerse en todo y después queda como un triste recuerdo. La segunda palabra importante es: nunca pierdas tus fuerzas. Josué dice, Moisés, el escritor, dice que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, perdió su fuerza. Yo creo que no hay peor desgracia que perder la visión y perder la fuerza. Cuando pierdes visión y pierdes fuerza, de ahí en más, camino a la sepultura de tu vida y de tu ministerio es solo cuestión de tiempo. Por eso es que Pablo siempre reclamaba y enseñaba: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Joel 3:10, diga al débil, fuerte soy. Isaías nos recuerda que los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. La tercera palabra importante es: prohibido envejecer para poder poseer. Si hablas de posesión, si hablamos de poseer, nosotros tenemos que predicarnos a nosotros mismos que está prohibido envejecernos en la fe. La cuarta palabra importante es lo que Dios le dijo a Josué: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y el problema es que queda mucha tierra a poseer, y esta es una de las grandes palabras: queda mucha tierra para poseer. Todavía te queda muchas cosas que las quiero hacer contigo, con tu generación en tus días. Por eso está prohibido envejecer. Nunca pierdas la visión, nunca pierdas tus fuerzas. Prohibido envejecer para poseer, queda mucha tierra para poseer. Otra de las grandes palabras que Dios nos habló en todos estos años es: mantente en renovación continua, aunque físicamente tengas más años. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestro hombre exterior se va desgastando, dijo Pablo, pero el interior se renueva cada día. Eso significa que a mayor edad física, más renovado y vigoroso tú vas a estar. Eso significa tener una gran ganancia, porque cuando eres joven y Dios te da una visión y una misión y te da una palabra clave, que eres tú, tu mujer, si estás casado, y el Señor. Y de ahí en más lo tienes que comenzar a hacerlo. Pero cuando va pasando los años, por ejemplo, yo nunca cambiaría el tiempo de mi vida. Hoy a los 54 años, cuando comencé a los 17 años sirviendo a Dios, tenía muchísima más fuerza y energía física y podía hacer muchas cosas. Yo te podía llegar a un país, aún con los horarios cambiados, y predicarte 4 o 5 veces en el mismo día y no tenía problemas. Pero era yo solo. Era uno solo peleando, haciéndolo, y me sentía bien. Pero hoy, ni aunque me dieran $1 millón yo lo haría. Pero hoy, a mis 54 años, cuando yo levanto mis ojos y veo toda la generación y todos los hijos espirituales que Dios nos ha dado acá en Venezuela y en el continente y en otros lugares, tú te das cuenta
que está prohibido envejecer. ¿Por qué? Porque en estos años y de ahora en más vamos a ver el fruto abundante de todo el trabajo. ¿Ves? A través de una generación, que tú ya no eres la espada que corre, pero eres la lámpara que va a alumbrarlos para que ellos hagan el tramo final y conquisten aquellas cosas, y en el logro de ellos va a estar tu gran victoria. Entonces estas son las palabras que Pablo siempre prestó atención. ¿Ves? Pablo siempre prestó atención. Moisés se mantuvo vigoroso hasta el final. Nunca perder la visión, nunca perder tus fuerzas. Prohibido envejecer, mantenerte en renovación. Pablo por eso dijo: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, he ganado, he guardado. Solo me queda esperar la corona de justicia. Y después lo lees que en el verso 13 al 15 del mismo capítulo de 2 Timoteo 4, que está hablando: el Señor me ha preservado, pude dar defensa del evangelio, el Señor me ha guardado de la boca del león. Las palabras que Pablo prestó atención, por eso se mantuvo vigente hasta el final, son las palabras que tristemente el sacerdote Elí nunca prestó atención en sus días. Primera de Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Un hombre que la palabra escaseaba, que hacía ya cosas más por oficio y por costumbre que por oír una palabra. Sus ojos ya no tenían visión, no había visión con frecuencia, sus ojos comenzaron a apagarse de modo que ya no podía ver. Por eso, como Elí nunca prestó atención a eso, terminó él y su casa como terminaron. Porque hay un enorme problema en volverse viejo en la fe y en la visión. Elí era un hombre honorable en su comunidad. Era un hombre que desempeñaba dos funciones vitales para su comunidad. Era sacerdote delante de Dios, intercedía a favor del pueblo, y en segundo lugar era un juez de Dios para toda su comunidad. Era un hombre ocupado, sin duda amado, respetado por su nación, por su comunidad. Era un hombre creyente en Dios y en su palabra. Por eso llegó a ocupar el cargo de sumo sacerdote. Elí significa el Señor es grande. La segunda definición de su nombre, el Señor es mi Dios. Era un hombre con un hogar formado, esposo y padre. Era un hombre, en cuarto lugar, espiritualmente sensible a la voz de Dios en un tiempo. Cuando Samuel, Dios le habló y no sabía distinguir si era el sacerdote Elí el que le llamaba o el Señor, Elí le dijo: ve y acuéstate. En el verso 9 del capítulo 3, y si te llamare dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Enseñó a Samuel cómo oír y cómo y qué palabras decir para que Dios le hable, pero Dios ya no le hablaba a él. O sea, tu tragedia es que enseñes a otros lo que Dios ya no hace contigo. Que digas a otros cómo tiene que hacer para que Dios le hable, pero hace un rato Dios cambió de dirección y ya no va a tu casa. Hay un enorme problema en volverse viejo. Era un hombre sensible a la voz de Dios en un tiempo. ¿Cuántas veces Elí habrá oído a Dios? Su pasado. Él estaba acostumbrado a oír la voz que supo decirle a un joven inexperto que Dios quería hablar con él, y que cada vez que Dios le vino y se paró delante de Samuel para hablarle, salía corriendo y decía a Elí: hable mi Señor, ¿qué quiere? Hasta que Elí lo entendió. No soy yo el que te llama, ve y acuesta. Hasta que él entendió: wow, es Dios.
Dios queriendo volver a hablar en estos días de escasez de palabra, de visión. Era un hombre fiel a su trabajo, nunca abandonó el lugar que Dios lo puso. Murió en el lugar donde él estaba trabajando para el Señor o haciendo el ministerio hace muchos años. Como verán, Elí no era un hombre desenfrenado, no era un loco, no era un sensual, no era un depravado, no. Su problema es que se volvió viejo, se volvió fosilizado, se volvió sindicalizado en su mente, sin visión, rutinario, sin oír más la voz de Dios. Levante su mano derecha suavemente. Esa es la actitud que siempre usted y yo tenemos que tener, levantado nuestro corazón hacia la presencia del Señor, nuestro ser. Porque no hay peor tragedia que hacer las cosas por rutina, porque yo ya lo sé hacer. Entonces hablas como si Dios te habló, pero Dios ya no te habla. No tienes de qué arrepentirte porque eres bueno, porque eres fiel, porque no tienes aventuras con mujeres, no tienes pecados groseros, no tienes nada de qué acusarte. Eres un hombre que tiene su hogar, que ha servido a Dios por años, pero hace tiempo que ya Dios no habla contigo. Y cuando Dios ya no habla contigo, entonces vas a vivir de lo que te dijo hace un tiempo, y entonces comienzas a transmitir, pero ya no transmites vida. Comienzas a hablar, pero no pegas. El gran problema de volverte viejo en la visión, misión que Dios te da es que cuando te vuelves viejo ya no eres proactivo, menos reactivo, ya no haces ni las dos cosas. Ni estás avanzando con lo que Dios te habló, ni siquiera reaccionas. Elí era muy viejo, dice el verso, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No fue proactivo en pensar y en frenar el mal, tampoco reaccionó, simplemente habló unas palabras como un viejo que ya no tiene nada que decir, sino simplemente habla. ¿Por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Mire cómo le está hablando. Y dice que sus hijos no le prestaron atención porque Dios ya había resuelto hacerlos morir. O sea, les está hablando a los próximos cadáveres. Elí perdió su filo profético y perdió su filo de justicia. Comenzó a volverse condescendiente con todos y con todo. No frenó a sus hijos. Hablaba del pueblo, hacía su servicio, pero ya Dios no estaba allí. Sus palabras no tenían la fuerza de la pasión, no tenían la dirección sabia. Solamente hablaba buenos consejos. Póngase la mano en su corazón un momento y recíbame esta palabra. Escuche bien lo que te estoy diciendo. Sus palabras no tenían la fuerza de la pasión, no tenían la dirección sabia, no tenían la firmeza para corregir el camino. Solo daba buenos consejos. Solo decía: hijo, esto está mal. ¿Sabe cuál es tu tragedia mayor? Que solamente des buenos consejos, pero tus palabras no tienen sustancia para corregir, ni cambiar, ni para dar dirección. Yo he escuchado a padres decir: pero es que yo le doy buenos consejos. Elí podía escribir un libro de buenos consejos, pero sus hijos, Dios dijo, van a morir. O sea, ¿de qué te sirve dar buenos consejos cuando ya eres viejo en la fe y tus palabras son esas? Son solo buenos consejos. Es decir,
cuando tú estás lleno de Dios hay dos cosas: o la gente te rechaza o te acepta, te ama o te odia, pero siempre van a saber que hubo profeta de Dios en medio de ellos. Y siempre van a saber que fue Dios que les estuvo hablando. Si tú te vas a guiar para dar buenos consejos, alguien está haciendo el trabajo mejor que tú. Hay miles que dan buenos consejos pero no logran resultados. Porque cuando él perdió su filo profético y su filo de justicia, solo se transformó en un buen consejero. ¿Por qué hacéis estas cosas? Yo oigo de vuestros malos procederes. Hijos míos, no es buena la fama que yo oigo. Les advirtió como un buen consejero: si pecas con el hombre, los jueces te juzgarán, pero si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Y los hijos de Elí, como eran unos impíos, ni les importaban los buenos consejos, no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? Porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Entonces, cuando tú te vuelves viejo, en segundo lugar, tú confundes misericordia con permisividad, condescendiente. Entonces hay una mezcla. Y si te comienzan a mezclar los tantos, yo siempre lo he contado, ¿ves? Cuando nosotros pasamos por las luchas con Raúl David y con Paola en aquellos años, entonces yo mismo y con Elba tuvimos que aprender ciertas cosas. Pero una de las cosas que mis hijos supieron era que nosotros nunca íbamos a renegar de los principios que Dios estableció en casa. Y yo recuerdo que un día Elba, cuando estábamos pasando el proceso con Paola, me dijo: Raúl, quiero que la entregues al Señor. Y yo le dije: Elba, ¿tú sabes lo que significa entregarla al Señor? La forma que tú lo estás hablando, le dije: tú sabes que si hacemos esto, si el Señor determina llevársela, me dijo, estoy dispuesta, pero yo la amo llorando. Me dijo: vamos a orar, pero tenemos que hacer un acto aquí de marcar una diferencia. Y yo creo que esa palabra y esa actitud fue la que Dios honró. Por eso hoy puedo ver que mi hija se transformó en lo que siempre estaba destinada a ser. Porque una cosa es extender misericordia, otra cosa es cuando nos volvemos permisivos, condescendientes. Y cuando veníamos una de las noches, que yo lo traía a la fuerza a David, a la Quinta Lidia, para que se siente y escuchara la palabra. Otra vez no quería venir por esa noche, le dije: ven conmigo. Y yo le dije: David, yo quiero que sepas que el diablo no me va a ganar contigo. Hoy parece que todo el diablo las lleva de ganar. Pero cuando antes que tú nacieras, yo ya sabía que el primer hijo que Dios me iba a dar era un varón. Y cuando yo era novio de tu madre, yo le escribía cartas en nombre tuyo a ella. Y yo te até al reino de Dios y yo te declaré que ibas a ser un profeta de Dios para las naciones. Quiero decirte, Raúl, que hoy el diablo y el sistema te están volviendo en una nebulosa, pero y vamos a ver quién gana esto, si las palabras de tu padre apóstol o las cosas de las tinieblas. Pero yo quiero que sepas que yo te amo a ti, yo tengo misericordia y oro, pero yo nunca voy a transigir esto. Usted va a volver al Señor y cuando vuelva va a volver a servirlo como Dios me mostró que así sería. Porque hay un tiempo, levanten la mano todos, porque hay un tiempo en que pareciera que confundimos. Quiero que me atrape esta palabra, que no significa ser un castigador, pero nunca seas un permisivo condescendiente, que no importa, Dios sabe. Señores, hay que usar de amor y de misericordia, pero en tu casa y tu liderazgo y tus pastores sepan que hay cosas que nunca usted las va a negociar. Ejemplo, yo puedo entender en un lugar que usted no progrese como en otras partes, pero nunca yo voy a negociar la visión que CCN va a meterse en las casas, que el que quiera cantar tiene que tener casa, que el que quiera hacer otro ministerio
ministerio, nunca voy a renegar eso. Que yo no acepto bajo ningún punto de vista que un empresario me diga: sí, pero Dios me llamó a otra cosa, yo no puedo hacer casa de paz, pero yo quiero tener un ministerio de empresario. Jamás usted lo tendrá en CCN, porque en el reino de Dios primero son las casas. Si transformamos casa, transformamos la nación. Y luego vas a tener todos los negocios que quieras. Vamos, si le va a aplaudir al Señor, hágalo. Usted no tiene que volverse un permisivo condescendiente. Tienes que mantener tu filo profético en tu casa. Yo lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir. Cuando David, el 31 del 2001, que fue una de las fechas que Dios comenzó del 2000 para el 2001, porque en agosto del 2001 es cuando David tiene el punto de quiebre en el Poliedro de Caracas. Pero 31 de diciembre para el 2000, yo recuerdo que David participó con nosotros en la casa y se fue después del saludo a medianoche, anda con sus amigos. 5:30 de la mañana o ese horario, yo me levanto y yo no tengo muchas visiones, pero yo entro al baño. Y me desperté, nos habíamos acostado tarde, pero entonces hacía poco que nos había acostado a dormir, pero me levanto. Entonces lo normal es que si me acosté 3:30, 4, para el primero de año, lo normal es que esté dormidísimo. Pero yo me levanto y voy al baño, y cuando entro, yo tengo la visión que lo veo a David con la campera negra con que salió, con el pantalón, pero con un balazo en la cabeza. Y Dios me señaló esto y vi como que estaba tirado allí, y Dios me señaló: solo intercede por él. Durante 20 minutos, media hora, yo intercedí por él, volví, me acosté. Y creo que, no sé si la desperté a Elba y le dije. Después, una hora más tarde, escucho unos gritos. David estaba alterado, que vinieron ahí, estaban con sus amigos. Porque esa noche, fue a esa hora que yo intercedí, fue cuando una persona él levantó la pistola para quebrarle la vida ahí a donde ellos estaban. Pero a la misma hora Dios levantó. Yo aprendí una lección. Si Dios va a salvar tu casa, primeramente va a hablar con el varón. No hay peor tragedia que Dios tenga que buscar a otros para orar, porque cuando Dios va a hacer algo contigo, Él va a buscar al hombre para que interceda. Porque con el respeto a las mujeres, pero hay algo en el elemento masculino que Dios le agrada y que lo busca que el hombre lo haga. Y cuando el hombre lo hace, hasta la mujer y los demás, hermanos, entran en la presencia del Señor. Y yo estuve orando allí, y cuando lo veo allí, yo salí, le dije: David, yo entré y vi el espíritu de muerte impregnado en las paredes. Ese día primero del 2001 fue un día triste, pero yo sentí como que el diablo estaba en las paredes de mi casa, impregnado con muerte. Pero yo recuerdo que le dije: David, Dios te acaba de salvar de la muerte. Vamos a orar, vamos a reprender ese espíritu inmundo que te persigue. Señores, desgracia en la vida es que Dios como varón ya no te hable a ti. Levanta tus manos. Dios ya no le hablaba al padre llamado Elí, ni le hablaba al sacerdote, ni le hablaba al líder de la nación ni al juez. Dios dijo: no me sirves, te volviste viejo, te fosilizaste, te acostumbraste. Voy a hablar con Samuel. Samuel no sabe cómo yo le hablaba. Lo único que vas a tener que hacerle, decirle lo que tiene que hablarme para que yo le hable a él. Pero contigo, ni con tu casa, yo voy a hablar más. Levanta tu, ponte de pie un momentito. Señores, este es un tiempo después de toda palabra. Levanta tus manos, tú puedes. Mira, hermanos, aprender de otro es una bendición, pero que Dios hable contigo sigue siendo la gloria en tu vida. Levanta tus manos, que siempre tengas oídos, como se nos dijo hoy, para oír a Dios, ojos para ver, la sujeción a tu carne para que Dios vuelva.